Dios les bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o aquí en este espacio virtual. Somos la Iglesia Centro Cristiano Fuego Santo desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en la serie Pacificadores y hoy estamos en la segunda parte de un tema que se desprende: oh Dios, danos el espíritu del sacerdocio de Sadoc. Es un tema en el cual nosotros vamos a escudriñar su palabra y el Señor nos va a hablar, porque es importante no solamente, hermanos, entender que somos el templo del Señor, sino que también somos sus sacerdotes. Por lo tanto, debemos nosotros de creerle al Señor de que Él nos está hablando. Aquí en la segunda parte vamos a hablar acerca, hermanos, de tres cosas hermosas, porque hay una triple bendición, un triple propósito de recuperación de la obra mesiánica salvífica de Cristo en Santiago, capítulo 1, verso 18. De ahí nosotros vamos a expandir esta visión a el sacerdocio de Sadoc. Por lo tanto, hermanos, yo les invito a que en esta segunda parte se quede con nosotros y también que sintonice la tercera parte de este hermoso estudio, porque necesitamos hablar también de otro paralelismo en el cual el Señor nos va a hablar acerca de esas tres áreas que tuvo el espíritu del sacerdocio Sadoc y que también está en el libro de los jueces. Así de que váyase conmigo, por favor, a la epístola de Santiago, allá en su capítulo número 1, el verso 18. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿De quién estamos hablando? Para entender de quiénes estamos hablando, usted tiene que leer conmigo el contexto, que es el verso 17. Y le invito a que también lo haga conmigo. Y dice la palabra del Señor: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así de que, continuando con la serie Oh Dios, danos del espíritu del sacerdocio de Sadoc, estamos nosotros en la parte número 2 y encontramos el consejo de la palabra en la epístola de Santiago, donde nos da este triple propósito de recuperación de su obra mesiánica salvífica. Y nosotros la vamos a identificar ahí mismo, hermanos, en el texto. Así de que váyase conmigo, retome la bendición, pero ahora en el verso 18. Y lo primero que está hablando es en singular. Dios habla a nuestra vida y estamos viendo a Él, sí, a Dios. Pero lo primero que nosotros vemos es que Dios quiere, este es el primer propósito que nosotros tenemos que tener en nuestro sacerdocio: conocer su voluntad, porque Él dice, Él de su voluntad, ¿ok? Aquí habla acerca de la fe y la obediencia. La voluntad de Dios no se puede conocer si nosotros no existe eso, fe y obediencia. Por lo tanto, es lo primero que nos dice. En segundo lugar, siga leyendo el texto. Nos hizo, márquelo, nacer por la palabra de verdad. ¿Quién es esa palabra de verdad? El verbo. El verbo es la palabra, Cristo. Él es el que nos está poniendo. Entonces, estamos hablando acerca de la salvación. Dos cosas muy importantes. Si de algo realmente nosotros debemos de darle gracias a Dios, es de este don. El don, hermanos, de la recuperación del hombre. Dios vino al hombre y dio a su Hijo para que nosotros tuviéramos esta vida otra vez. Y la tercera parte dice ahí, hermanos, léale conmigo, para que seamos primicias de sus criaturas. Quiere decir que Dios creó al hombre, sí,
Amén. Pero también cuando creó al hombre le dio una ruta de salvación después del incidente de el Edén allá en Génesis 3:15. Por lo tanto, nosotros tenemos algo que es el ministerio. Y fíjense, criaturas éramos antes de que Dios nos salvara y nos diera, escuche bien, ese bendito don de ser hijos de Dios. Ahora sí, hermanos, al ser hijos de Dios, nosotros venimos a ser la primicia de las criaturas. Todos aquellos que hemos venido al conocimiento de Cristo, usted y yo somos las primicias de esas criaturas. Y en el libro de Santiago, la epístola habla acerca de que la iglesia que iba creciendo naciente eran las primicias de muchas generaciones que iban a venir al conocimiento de Cristo. Así de que usted y yo debemos de sentirnos como en bendición, agradecidos con Dios de que Él nos ha dado de esa bendición. Ahora que ya conocemos este triple propósito de recuperación de su obra mesiánica divina, nosotros debemos de caminar a esa bendición. Así de que si nosotros podemos extraer de este texto, nosotros podemos decir que Él es el que dice en el verso 18. Él se refiere como Padre y tiene su voluntad. Y esa es la intención de Él, que nosotros seamos parte de sus primicias. Así como nos ha dado las arras del Espíritu, también nos ha dado las primicias de ser sus nuevas criaturas. Y eso que es ser hijos de Dios. Y cuando nosotros somos hijos de Dios, entonces Él tiene un propósito. ¿Cuál es su voluntad de Dios? Que nosotros le sirvamos, que nosotros seamos parte de esa bendición. Por eso nosotros tenemos que ver que aquí hay algo que no se nos tiene que olvidar. Dios está hablando acerca de una nueva creación. No está hablando de la vieja creación, sino que de una nueva ¿qué? Creación. Por lo tanto, también tenemos que ver el contexto de la vieja creación por la cual nosotros teníamos el pecado. Y si se va usted conmigo al verso 15, ahí donde está Santiago 1:15, nosotros podemos ver que aquí hay otra situación en la cual nosotros tenemos que ver que producto del pecado fue la concupiscencia. Y dice la palabra, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Quiere decir que eso es lo que nosotros hemos sido herederos. Nosotros tenemos el pecado de herencia, pero nosotros vemos que cada vez que nuestra carne se impone al espíritu, nosotros damos una concupiscencia, en otras palabras, un lugar para que nosotros traigamos a luz lo que nosotros llamamos el pecado. Siendo consumado, da a luz la muerte. Y cuando nosotros vemos aquí que tenemos la oportunidad, hermanos, de resistir la prueba y va a huir de nosotros. Si nosotros, hermanos, estamos en una concupiscencia, pero no cedemos, dice la Biblia, entonces no damos a luz el pecado. Por lo tanto, nosotros estamos apartados. Pero yo les quiero hablar acerca de lo que Santiago nos está diciendo. Hay un cambio de vida, hay algo diferente que no se nos tiene que olvidar. En la base, en lo simple, en lo sencillo, Dios nos habla. Y hoy nos está hablando el Señor. Así de que Dios es diferente porque ya leímos que en el verso 17, Él es el Padre de las luces, el que nos engendró para que seamos llenos, no de dar a luz el pecado, sino de vida vigorosa, para que nosotros tengamos una madurez cristiana. Y a eso se refiere el nacimiento divino. ¿Y a dónde está ese nacimiento divino? Pues Cristo lo anunció en los evangelios. Y me gustaría que usted se fuera conmigo a el Evangelio de Juan, en el capítulo 1.
Y quiero, hermano, que leamos del verso 12 al 13. Aquí el verbo que se hizo carne y que habitó en nosotros, hermanos, nos está hablando acerca de esta gran bendición que es el mejor regalo que el Padre nos haya dado alguna vez. Entonces, aquí estamos hablando que Jesucristo lo está rectificando en el Evangelio de Juan, pero en el pasaje famoso que nosotros sabemos de Nicodemo. Amén. Ese sacerdote que fue de noche porque no tenía compromiso con el Señor. Él quería quedar bien con los demás, pero con el Señor no. Y luego el verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron. Amén. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en su nombre. Entonces, este es un nuevo nacimiento. Verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No estamos hablando, como Nicodemo decía, volverá el hombre volver a entrar al vientre de su madre. No estamos hablando de nacer físicamente. Estamos hablando de un nuevo nacimiento. Así de que Jesucristo lo está hablando claramente y le está diciendo esta gran bendición. Ahora bien, si nosotros vamos al pasaje de Nicodemo, que está en el capítulo número 3, usted y yo vamos a ver que Cristo al principio nos estaba hablando acerca de la naturaleza nueva. Él lo predicó, él lo habló, pero ahora lo está haciendo individualmente con Nicodemo. Y ahora veamos Juan capítulo 3, verso 5 y el verso número 6. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quiere decir que hay una nueva naturaleza y hay un lugar nuevo. Somos ciudadanos de una ciudad que requiere un proceso para ser nosotros ciudadanos de esa ciudad. Nosotros tenemos que, como dice la palabra, nacer de nuevo. Eso es todo. Y luego dice aquí la palabra de Dios, el verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí nosotros estamos viendo que todo lleva a la bendición que es, hermanos, entender primeramente qué naturaleza somos. Porque podemos hablar de templos, podemos hablar de tantas cosas, pero si no entendemos la base, quiénes somos para Dios, es muy difícil, hermanos, que podamos nosotros hacer algo. ¿Y sabe qué es eso? Servirle. Es imposible servir a Dios si no entendemos qué es Dios. Es imposible nosotros obedecer a Dios si no entendemos quién es Dios. Es imposible tener agradecimiento a Dios si no entendemos lo que ya ha hecho por nosotros. Por lo tanto, esta palabra lleva un propósito. Y la palabra de esta bendición es que nosotros tenemos un nuevo sistema de vida. En otras palabras, somos simiente diferente, la cual ha sido regenerada. Y váyanse conmigo a la primera carta de Pedro. Hoy vamos a estudiar un poco la Biblia, hermanos, así de que gócese y le pido por favor que tome notas, porque aquí la bendición es grande. En la primera carta de Pedro, capítulo número 1, verso 23. Y si usted se va conmigo, hermano, puede leer el contexto que está en el verso 22, porque aquí dice la palabra eterna, Cristo. Cristo el verbo, Cristo la palabra, y hemos nacido de esa simiente diferente. Verso 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Se acuerdan del verso 18? Él, el Padre, nos ha
pedido que hagamos su voluntad. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios? En fe y obediencia. Entonces aquí también la palabra que está en Pedro nos habla de lo mismo, donde habla acerca de que nosotros ya fuimos lavados. En otras palabras, ya entregamos nuestra vida a Cristo. Amén. Por la obediencia a la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? La palabra. Lo que también dijo el mismo verso, que nosotros necesitábamos, hermanos, nacer de esa palabra de verdad. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo, hermanos, iguales, renacidos. Hay un cambio. No podemos decir que alguien que sea renacido no ha cambiado algo. Y luego dice, no de simiente corruptible, o sea, no volver a nacer con nuestro mismo cuerpo, sino de incorruptible. Lo único incorruptible que existe es el Espíritu. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Yo, no sé usted, pero si aquí me está dando la promesa a Dios de que cuando yo soy renacido, cuando yo tengo en él fe y obediencia, voy a caminar en él, entonces aquí me está volviendo a decir la palabra que es, hermanos, viva y permanece para siempre. ¿Yo lo creo? Esto es lo que el Señor nos está hablando. Así de que con esta breve introducción, con este tenor que estamos, el foco de esta palabra nos lleva a una sola manera de pensar. Debemos anhelar la madurez espiritual, teniendo un espíritu diferente como lo tuvo pues el sacerdocio de Sadoc. A través de esta enseñanza que vamos a ver hoy, hermanos, podemos ver dos áreas. Vamos a identificar o discernir las pruebas que Dios está utilizando para formar a Cristo a través de su pueblo. ¿Cómo es formar a Cristo a través de su pueblo? La única manera de formar a Cristo en nosotros es viviendo la palabra. No hay más. No solamente leer esta palabra, es entenderla, discernirla y vivirla. Entonces viene la segunda área, la de producir de una manera gloriosa la verdadera gloria de Dios en nosotros. Porque nosotros no podemos tener gloria. Pero Dios se glorifica en nosotros cuando nosotros caminamos en su obediencia. Así de que vamos a examinar estos principios de madurez cristiana a través de estas áreas que también tocan el tema de pacificadores, de cómo por medio de estas pruebas que Dios permite, porque es Dios el que las permite. Nosotros vamos a atravesar, hermanos, ese proceso de selección. Y específicamente el sacerdote Sadoc tuvo que pasar, hermanos, esas áreas de procesos para que en él hubiera ese espíritu también diferente. Entonces, hoy vamos a estar concluyendo esto del sacerdocio de Sadoc en su segunda parte. Así de que les invito en primer lugar que nosotros veamos también, hermanos, a el sacerdocio de Sadoc, pero en otro libro diferente. Hoy nos vamos a aventurar a irnos hasta el libro de Ezequiel. ¿Y por qué Ezequiel? Porque ahí nos habla, hermanos, de más luz a través de este sacerdocio. En este libro se nos está dibujando un magnífico cuadro, hermanos, donde Dios ilustra la obra de recuperación de Dios, porque es en Ezequiel en donde Dios claramente dibuja lo que acabamos de nosotros escudriñar en Santiago y en Juan, que el hombre está lejos de Dios, es criatura, no le alcanza para estar delante de la presencia de Dios. Y nosotros vamos a ver a través de Ezequiel, a vista de pájaro, de que Dios le revela a Ezequiel la condición real de Israel, que son un valle de huesos secos. Amén. Que están lejos de la voluntad de Dios, pero Dios se ha acordado de ellos. Así de que si nosotros escudriñamos Ezequiel, lo primero que vamos a ver es que es y habla acerca de un sacerdote
que también es profeta. Y este varón vivió durante los días del cautiverio en Babilonia, específicamente en el 5º año, hermanos, del reinado de Joaquín. Y cuando nosotros escudriñamos su ministerio, porque créame que la palabra que hay en Ezequiel es tremenda, pero su ministerio realmente solamente duró 20 años. Pero en esos 20 años él pudo ver la gloria de Dios reflejada tanto en sus oráculos, hermanos, y en toda la profecía que Dios le iba revelando. Y algo que me impacta mi corazón es el significado de la palabra Ezequiel. ¿Por qué? Porque Ezequiel, hermanos, significa Dios refuerza. Dios refuerza. A este varón fue que le tocó que en ese cautiverio, al principio de ese cautiverio, su mujer la mataron y se quedó solo. Y este varón tuvo, hermanos, que llevar su vida 100% al Señor. Dios lo apartó y Dios le quitó cualquier tipo de distracción humana para que se dedicara plenamente al servicio de Él. Y esto nosotros lo podemos ubicar en la historia, allá por los años 596 al 571 antes de Cristo. Y es interesante, hermanos, considerar que no solamente en ese tiempo estaba este excelente y gran profeta que fue Ezequiel, sino que también fue contemporáneo de Jeremías y fue contemporáneo de Daniel. Ahora bien, Jeremías, hermanos, se considera el mayor de estos 3 profetas, siendo Daniel el menor de ellos. Y Ezequiel, al igual que Jeremías, se dedicaron completamente al sacerdocio. Sin embargo, Daniel se dedicó a reinar. Dios lo usó en el área, hermanos, del reino. En otras palabras, él se concentró, hermanos, en otras áreas y no se especificó tanto como estos 2 profetas. Por eso le llaman el tercer profeta de los mayores. Amén. Así de que cuando nosotros vemos este trío de profetas, porque son tremendos, hermanos, Ezequiel, Jeremías, Daniel, usted que ha compartido alguna vez esta palabra, y si no, le invito a que lea estos 3 libros, se va a dar cuenta de la inmensa riqueza que hay. Pero estos 3 tenían algo en común. Vivieron, hermanos, en un tiempo de gran rebelión e idolatría. En otras palabras, la obediencia no estaba a la orden del día. Por eso Dios decidió, hermanos, que los enemigos lo tomaran cautivos. Y ellos fueron cautivos de esa razón. Como resultado, Jeremías tuvo que profetizar a toda la nación de Judá. Y esta nación, hermanos, iba a ser cautiva 70 años. Amén. Y después de eso, Jerusalén iba a ser destruida por fuego. El mayor, escuche bien, libro de Jeremías está dedicado a esa profecía acerca de la destrucción de Jerusalén. Tristemente, como nosotros sabemos, el pueblo de Judá era de cabeza dura, como muchos de nosotros. Dios nos habla y nos vuelve a hablar y nos sigue hablando, pero nosotros como que no es con nosotros. Entonces, no creían, escuche bien, en la profecía de Jeremías. Qué triste. Ni el rey, ni sus sacerdotes, ni el pueblo creían en Jeremías. Dios levanta siempre en generaciones a líderes, a siervos de Dios, a ungidos de Dios, pero vuelve a pasar lo mismo, que nadie, hermanos, cree en las bendiciones. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, hicieron lo mismo, lo desecharon. Por eso Cristo en su lamento dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces yo quise, verdad, unirlos? Así como se reúne la gallina con sus polluelos, mas no quisiste. El Señor profetizó de que iban a matar a sus profetas. El Señor profetizó que no solamente si les iba a pasar, otros iban a pasar persecución en la iglesia.
los apóstoles y tantas personas, y también que iban a morir por su nombre. Entonces, nosotros vemos que tristemente el pueblo de Judá no quiso, hermanos, obedecer a los profetas. Por eso Cristo bien claro dice en su palabra que hay dos áreas fuertes en la palabra de Dios, la ley y los profetas. ¿Sabe por qué? Porque la ley llegó hasta Cristo y Cristo cumplió esa ley, pero los profetas llegan hasta la eternidad. Y parte de esas profecías, ¿qué cree? Están en Ezequiel, en Jeremías y en Daniel. Entonces, esto es para que uno diga, Señor, voy a tener cuidado cuando yo hablo de tu palabra, porque estas cosas son reales. Parte de lo que se profetizó en Ezequiel, Jeremías y Daniel ya se cumplió. Amén. ¿Por qué? Porque la incredulidad del pueblo hizo, hermanos, que la profecía de Jeremías se cumpliera exactamente en el año 586. Ahí donde los babilonios quemaron la ciudad de Jerusalén y destruyeron ¿qué? El templo de Salomón. Y ese asedero, o sea, ese sitio duró 18 meses, año y medio. Imagínense que no entraban ni salían. Era algo tremendo y triste para esos siervos de Dios en esos días. Entonces, de estas tres deportaciones sucesivas, Judá, hermanos, fue exiliada a Babilonia. Y comenzamos a ver, hermanos, cómo Dios comienza a separar a estos tres profetas. En primer lugar, Daniel fue tomado cautivo en el primer exilio, allá en el año 605 después de Cristo. Nosotros podemos ver eso, que Dios lo mandó a él allá. Ezequiel fue también deportado, hermano, en el segundo año, en el 597 antes de Cristo. También él fue exiliado. Pero Jeremías, hermano, Jeremías se quedó con el remanente. Jeremías se quedó con aquellos que realmente le creyeron a Dios y Jeremías fue dejado en libertad. Durante el tiempo que estuvo en Babilonia, Daniel, hermano, fue envuelto en la esfera política. Dios lo usó para que él tuviera, hermanos, un papel importante para que el pueblo judío pudiera sobrevivir. Tanto que Ezequiel se mantuvo, hermano, en el sacerdocio. Quiere decir que sí, cautivos en la carne, pero libres en el espíritu. Él tuvo la bendición, hermanos, de estar en esa gracia de ver visiones, revelaciones, voz audible y estar en la comunión con el Señor allá en esos ríos de Babilonia, allá en esa parte que tuvieron ellos, hermanos, envueltos. Entonces, lo primero que nosotros vemos es que a pesar de estar cautivos, el Señor comenzó a revelar que venían días de restauración. Esto es lo que necesitamos oír en estos tiempos. Yo quiero, Señor, vivir días de restauración. Nosotros estamos viviendo, hermanos, no técnicamente presos, pero estamos cautivos de cierto temor. Estamos cautivos de pestes y de tantas otras cosas que están alrededor de nosotros. Pero en medio de esa situación difícil estaba el pueblo de Dios. En medio de esa situación difícil estaba la gloria de Dios, aleluya. Y nosotros podemos ver, hermanos, que este libro de Ezequiel, hermanos, lo podemos dividir en tres partes. Amén. Y el flujo del libro de Ezequiel está dedicado, hermanos, muy en parte a las profecías de la restauración, comenzando desde el capítulo 33 hasta el capítulo 48. Amén. Pero en particular, lo que a mí me compete es que Ezequiel da un énfasis dedicando a la reconstrucción del templo que había sido destruido, ¿se acuerdan? Y dedicó 8 capítulos a una visión de restaurar el templo. Desde el capítulo 33 al 48 habla acerca de el deseo de Dios de reedificar templo. Hay un deseo, ¿se acuerdan?
en la epístola de Santiago. Dios quiere, Dios anhela que haya un renuevo, algo diferente en nosotros. Y este era el tema principal de estos tres hermanos profetas, de que hubiera una restauración en el pueblo. Entonces, cuando nosotros leemos del capítulo 1 al 24 de Ezequiel, Dios habla acerca de la cautividad que él permitió de Judá como un signo, hermanos, de que iban a ver su gloria y su presencia. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, habían prácticamente ignorado las cosas de Dios, pero ahora iban a ver a un Dios alejado, a un Dios que no contestaba. ¿Por qué? Por su rebelión. Amén. Pero cuando recorremos este libro de Ezequiel, nos vamos al capítulo 25 hasta el capítulo 32, prosiguen los juicios divinos contra las naciones que se alinearon al pueblo de Dios. En otras palabras, no solamente Israel pecó, sino que todas las naciones alrededor. Y el juicio de Dios alcanzó a todas estas naciones si nosotros recorremos en un pasaje virtual esta bendición. Y por último, ¿qué es lo que a nosotros realmente nos compete el día de hoy? Es, hermanos, los capítulos 33 al 48, donde hay un nuevo tema. Hay el tema de consolación a Judá. Amén. Y habla el Espíritu acerca de los días de la restauración, de los días de la recuperación. Y en esta última parte, hermanos, es que deseo, hermanos, referirme. ¿Por qué? Porque Ezequiel habló con detalles, hermanos, acerca de algo diferente. Habló acerca de un templo, pero le dedicó 8 capítulos, o sea, es bastante, en cuanto a medidas y detalles de qué es lo que iba a tener este templo. También predice en esos 8 capítulos, hermanos, que en ese templo iba a haber un nuevo sacerdocio, porque iba a administrar ¿qué? Un templo restaurado. Si usted ha tenido la oportunidad de ver planos o fotos en 3D o fotos del templo de Salomón, creo yo que en este tiempo no se ha, fíjense bien lo que le voy a decir, no se ha visto un templo igual. Pero Dios no estaba hablando del templo de Salomón. Amén. Dios estaba hablando, hermanos, de un nuevo templo. Algo que la imaginación del hombre no puede alcanzar. Amén. Pero también está hablando acerca de un nuevo sacerdocio, en donde estas personas iban a ser, hermanos, de una manera diferente restauradas. Amén. Así de que después de esa gran cautividad de 70 años en Babilonia, hermanos, Dios comenzó a usar personas específicas y nosotros vamos al tiempo de Zorobabel. Amén. Que era el rey o gobernante en esos tiempos, y el famoso, ¿verdad?, sumo sacerdote Josué, el quien habían sido enviados a Israel. ¿Cuál era la misión de ellos dos? Construir el templo. ¿Ok? Y debido a que Zorobabel, Dios le favoreció, hermanos, en la construcción del templo, los historiadores se refieren como al templo reconstruido como el templo de Zorobabel, porque ellos hicieron un templo, pero no tuvo la misma gloria que la gloria del templo de Salomón. Entonces, si nosotros ubicamos en la historia dónde y cuándo pasó, estamos cerca del año 536 antes de Cristo, donde la palabra nos habla acerca de Zorobabel y de Josué, que comenzaron la construcción. Escuche bien, qué importante es, hermanos, tener la visión de Dios, creerle a Dios, estar con Dios, pero ¿qué pasa? Viene el desánimo, viene otra vez la situación de que muchos querían y otros no querían, y cuando comenzaron, hermanos, a hacer esa bendición, hubo una gran oposición. De hecho,
Esta oposición, hermanos, era de parte de esos enemigos de Judá y era muy grande oposición. ¿Por qué? Porque querían detener, hermanos, la construcción del templo y lo lograron. Pero no por un día, ni dos, ni un mes, ni un año. Por 15 años, hermanos, fueron detenidas, hermanos, las obras. Porque Satanás, hermanos, puso una puya grande y ese fue el rey de Persia, según Esdras 4, el cual detuvo toda la obra. Qué tremendo es cuando el enemigo, hermanos, quiere detener la obra de Dios. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que usted y yo nos quedamos callados. Que usted y yo nos quedamos sentados. Que a usted y yo ya no nos importa. Pues que se detenga la obra de Dios, porque se detenga. No, hermanos. Dios no nos ha llamado para eso. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que sirvamos. ¿Cuál es la voluntad del enemigo? Que se pare. Y esto, hermanos, vuelve otra vez a nuestros días con más ímpetu. El año pasado, como este año, el enemigo ha querido por todos los medios, hermanos, parar la obra de Dios. Y muchos, hermanos, ya están, hermanos, desanimados, desalentados, no quieren nada y se han apartado. Y Dios nos está hablando, hermano. Hoy el Señor nos está hablando y nos está diciendo, mírate a través de la historia. Yo levanté a Zorobabeles, yo levanté a Josué, pero ¿qué pasó? Vino la oposición y no solamente lo desanimó, sino que pararon la obra por 15 años. En este tiempo, hermano, el pueblo había perdido la visión. Escuche bien, la motivación de comenzar a reconstruir el templo. Hoy muchas iglesias, hermanos, van a cerrar. El año pasado cerraron miles de iglesias, pero este año van a seguir. ¿Sabe por qué? Porque ya no tienen la visión de Zorobabel, ya no tienen la visión del sacerdote Josué. Dios, por tanto, hizo surgir a dos profetas. Cuando en tu vida se acaba la pasión, cuando en tu vida se acaba la motivación, cuando en tu vida la esperanza va menguando, Dios va a levantar profetas. ¿Y qué es un profeta? Un portador de gloria. ¿Qué es un profeta? Aquel que te predica la palabra de Dios. Y Dios en ese tiempo levantó dos profetas, hermano. ¿Y cuál fue el mensaje de eso, de esos profetas, hermanos? Oh, hermanos, aleluya. El mensaje fue tremendo. El mensaje fue, hermanos, de que tenían que volver a ungir, a motivar e inspirar al pueblo de Judá. No al templo, al pueblo. ¿Sabe? Dios no está interesado en un templo de madera, de metal, de construcción. Dios lo que quería era levantar a dos profetas para que volvieran a ungir, motivar e inspirar al pueblo de Judá. ¿A qué? A retornar a sus principios. Hermanos, la iglesia somos nosotros. La iglesia ha seguido y va a seguir porque es palabra de Dios. Y Dios en ese tiempo levantó a Zacarías y levantó también a Ageo, porque fueron dos profetas, hermanos, donde la palabra estuvo igual. El mismo ¿qué? Tema, la misma visión. Hoy hay muchas iglesias predicando lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo es su guía. Y tanto Zacarías como Ageo tenían el Espíritu de Dios y el tema era construir la casa del Señor. Hoy se ha perdido la casa del Señor. Está en ruina. Y el Señor está levantando profetas para que cuando se levanten digan, así dice el Señor, volvamos a reconstruir nuestro templo. Ese templo que le hemos dejado en ruinas, Dios lo quiere levantar.
Amén. Y entonces, hermanos, es que nosotros comenzamos a ver, escudriña Zacarías, escudriña Ageo, y nosotros podemos ver que esos son los temas dedicados. De ahí podemos decir que la palabra comenzó a fluir. ¿A qué, hermanos? A que comenzara a exceder la gloria de Dios. Algo está en los aires, hermanos, este año. Algo está en el ambiente. Dios susurra a sus hijos otra vez. Dios les va a poner, hermanos, espíritu. Antes de que se pueda parar usted, usted necesita ser ungido por el Señor. Amén. Esa motivación Dios la tiene que meter a su alma, a su espíritu. Amén. Para que sea libre otra vez. Ahora bien, hermanos, hay dos cosas que pasaron en este tiempo. Hubo confusión. ¿Sabe que la confusión es un arma que el enemigo usa, pero tan terrible? Porque hay tres clases de personas en el Señor. Los religiosos. Oh, hermanos, los religiosos, los que creen a Dios a modo. Amén. Segundo lugar, aquellos que no quieren discernir más, porque ya no buscan más. Y tercero, aquellos que reciben del Espíritu y escudriñan. Tres diferentes personas estaban en ese tiempo. Y quiero decirle la confusión que vino, porque el enemigo comienza ¿qué? A mandar espíritu de ¿qué? De confusión. Y eso es exactamente lo que estamos viviendo hoy. Entonces, cuando Judá comenzó a reconstruir el templo, muchos de los judíos, los que Zorobabel y Josué les habían hablado, comenzaron a dudar. ¿Saben por qué? Porque los judíos que tenían más años, que conocían la palabra, amén, pensaban que el templo debería ser reconstruido de acuerdo a lo que Ezequiel había visto en la visión. Hay una nueva profecía. Entiendo que hay más profecías, pero Dios está hablando hoy con esta nueva profecía. Así de que la visión del templo, ¿de qué? De Ezequiel, ese es el templo. Zorobabel y Josué ni siquiera estaban construyendo el templo de Salomón. Estaban construyendo un templo más pequeño, más austero, más sencillo. Pero estos dijeron, no. Ustedes no han entendido, no quieren obedecer a Dios. Señor, ayúdanos. Cuando nosotros no sabemos discernir, somos cristianos literales. Ahí dice la palabra. Ahí dice la palabra. No entendemos, no discernimos. Entonces, comenzaron fuertemente estos a decirle a Josué y ¿a quién? A Zorobabel. Tú estás equivocado. Ese no es el templo de Dios. ¿Yo por qué voy a construir algo que Dios no ha dicho? Aleluya. Oh, no sé cuántas veces me han dicho eso a mí, hermano. No sé cuántas veces a los hijos de Dios nos dicen, tú estás mal o tú no entiendes. Pero solamente Dios, hermanos, tiene la última palabra. Amén. Sin embargo, nosotros podemos ver, hermanos, que esto no fue así, puesto que Ezequiel, amén, vio, es una cosa, y profetizó, ¿ok? Acerca del nuevo templo en Jerusalén. Quiere decir que Dios le dio una visión a Ezequiel y él la creyó y él la publicó. Amén. Ahora bien, el problema es este, hermanos, que lo que vio Ezequiel era mucho más grande que el templo de Salomón, mucho más grande de que cualquier construcción que usted se imagine. El sitio que ellos estaban construyendo era solamente 4.4 hectáreas. ¿Amén? Pero la visión de Ezequiel fue 1.6 hectáreas. Entonces, ¿saben por qué creyeron la visión de Ezequiel? Porque el Señor se la dio con santo y seña, medidas, todo descrito, todo como es.
Aquí no hay pierde. Aquí el arquitecto, así como le dio Jehová el Padre, amén, a Moisés la instrucción de cómo hacer el tabernáculo, medidas y todo, así también a Ezequiel Dios le dio medidas y todo. Entonces, el templo de Ezequiel había, hermanos, que ser mucho más grande que cualquier templo que hubieran pensado los judíos. Entonces, quiere decir que el templo de Ezequiel superaba mucho más al templo de Salomón. Y iba a superar mucho más al templo de quién? De Zorobabel y de Josué. Entonces, hermanos, comencemos a ver qué es lo que pasó. A propósito, amén, nosotros podemos ver que las cosas se complicaron cuando la palabra de Dios comenzó a usar a Ageo, porque Ageo profetizó que el nuevo templo excedería la gloria del antiguo. Váyase a Ageo, porque es muy importante, hermanos. Capítulo 2. Libro de Ageo, capítulo 2. Amén. Está después de Sofonías. Y ahora, hermanos, vemos nosotros la gloria venidera de la casa de Dios. Fíjense bien, estamos hablando del mismo tiempo. Quiero retomar esto hasta el verso 9. Amén. Para que entendamos, para que nos abra la luz. Ageo capítulo 2, 1 al 9. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta. Digan conmigo, Ageo, diciendo: habla a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo. Quiere decir que este mensaje era para el mismo tiempo que estaban construyendo ¿qué? El templo de el sacerdote Josué y Zorobabel. ¿Qué ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Quién ha quedado? Muy pocos. Muchos habían muerto en el cautiverio. Y los pocos que regresaron estaban agresivos. Entonces el Señor llama la atención y dice, ¿quién? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Aleluya. Lo que ustedes están construyendo no se parece nada a la gloria del templo pasado. ¿Y eso es lo que están construyendo? Santo. O sea, es una palabra fuerte. Amén. Sigan leyendo. Pero ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Oh Señor. Lo primero que el Señor nos dice es dos cosas muy fuertes. Yo estoy hablando y lo que tú no tienes es ánimo. Por lo tanto, no solamente está hablando acerca de Judá, sino de todo el pueblo, todo el mundo. Cobrad ánimo. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando aquí a todos los habitantes de la tierra? Cobrad ánimo porque yo estoy con vosotros. Levante su mano. Yo lo recibo. Dios me está hablando, me está profetizando. Estamos en el mes de ayunos, el día 5 de ayunos, estamos hablando del mes de mayo. Y el Señor ya se adelantó hasta mayo y nos dice que Él va a estar con nosotros. Yo le creo al Señor. Gloria a Jesús. ¿Qué más dice ahí? Verso 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. ¿Qué les estaba diciendo? Yo estuve con ustedes, con sus padres, allá en Egipto. Ahora yo voy a estar con ustedes otra vez. Regeneración, algo diferente Dios quiere hacer. Amén. Ahora bien, dice, verso 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Háblanos, Señor. Dios nos está hablando, hermano. De aquí a poco. El Señor nos está avisando.
Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, hermanos, pues yo no entiendo. Amén. Yo no entiendo. Bueno, hay ya dos profecías aquí que Dios habló casi al mismo tiempo, le dio visión, publicó Ezequiel eso y ahora Ageo también lo mismo. Entonces, esto, lejos de ser una bendición y tomarlo en el espíritu, fue un problema muy grande para los judíos, puesto que ellos estaban insistiendo que era literal y que el templo de Zorobabel ni siquiera se aproximaba a la gloria y majestad del templo de Salomón. Por eso, hermanos, nosotros podemos ver aquí que Dios habla acerca de los viejos, porque los viejos ya habían visto el templo de Salomón. Y ellos lloraban, porque muchos hermanos probablemente estaban en los 10 años, 15 años, cuando vieron el templo de Salomón. Ahora ya habían pasado, ¿qué? 70 años. Entonces, yo lo que le quiero decir, hermano, es que ellos sollozaban, ellos les dolía ver al nuevo templo, pues no era tan glorioso. Pero mi pregunta es, ¿a qué templo se refería? Y para esto, hermanos, es que vamos a dar ya y abrir el entendimiento de una vez. Porque se necesita, hermano. Fíjense, yo no entiendo por qué no vieron la bendición que dice. Verso 6, Ageo 2:6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. Hermanos, el deseado de todas las naciones. La profecía la dijo Isaías, la profecía, hermanos, estuvo claro, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Cristo vino, hermano. Pero vamos a ver más adelante a qué templo se está refiriendo. Pero ahora, hermanos, prepares, goces, porque a qué templo se estaba refiriendo, pues vámonos a Primera de Pedro, hermano. La primera carta de Pedro. Ahí comenzamos. Aquí en el capítulo 2, verso 5. ¿Ven? Y si usted quiere leer el contexto, leamos del capítulo 2, verso 4 a el verso 9. Amén. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. A ver, los viejos que vieron el templo de Salomón desecharon la promesa de Cristo en Ageo. Inmediatamente. No. Es que el Señor dice que el templo tiene que ser mejor que el de Salomón y nosotros no estamos viendo eso. Va a temblar, va a ser algo, va a haber algo en nuestra vida que se tiene que temblar, tambalear, mover, sacudir. Y no solamente a mí, sino en todo el mundo. Y eso es el Evangelio de Cristo. Amén. Pero ¿qué más dice? Que los materiales de este templo, hermanos, no son humanos. Amén. ¿Qué dice? Y vosotros también como piedras vivas. Hermanos, para hacer una construcción necesita haber materiales. Y aquí el templo que estábamos hablando, se puede también poner
en este contexto, es decir, nosotros somos ese material. Ser edificados como casa espiritual. Oh Señor, yo tengo que ser edificado. Sí, Dios quiere construir tu templo. Ese famoso templo en donde su gloria se iba a ver. Amén. ¿Qué más dice? Y sacerdocio santo. Si hay un nuevo templo, tiene que haber un nuevo sacerdocio. Voces, alábele si puede. Amén. Para ofrecer sacrificios de vacas, rebaños, ovejas. Para ofrecer, ¿qué dice ahí? Sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Yo ya no tengo que ir al templo a ofrecer sacrificios de animales, machos cabríos. Yo tengo que ir al templo que Dios hizo en mi alma, en mi corazón, en mi espíritu. Y ahí los sacrificios son diferentes, porque al corazón contrito y humillado, a ese lo va a escuchar. Esos son los sacrificios, hermanos, que el Señor nos está pidiendo. Ahora siga gozándose. Pero lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Porque yo no voy a tener el material en la arena. Yo voy a poner mi material, ¿dónde? En la roca, en la piedra que es Cristo. Amén. Eso es lo que nosotros estamos viendo acá. Ahora, ¿qué más dice, hermanos? Para vosotros, pues, los que creéis, nuevo nacimiento, regenerado, llenos de la bendición de Dios. Él es precioso. Si la voluntad del Padre en Santiago es que nosotros le sirvamos, es porque Él es precioso para nosotros. Pero si usted lo está rechazando, si usted ya no quiere nada con Dios, entonces yo no sé a qué clase de sacerdocio usted se está aferrando, pero no es el de Sadoc. Probablemente es el sacerdocio de Elí, aquel que quiere lo que Él quiere. Amén. ¿Y qué dice aquí? Fíjense qué tremendo. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace. Porque también en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. ¿Ven? A lo cual fueron también destinados. ¿Qué es lo primero que dijimos de estas tres principales cosas que Dios nos quiere dar? Fe y obediencia. Amén. No somos obedientes, entonces la palabra de Dios va a ser tropezadera. ¿Por qué? Porque no queremos nosotros estar en obediencia con el Señor. Mas vosotros, aquí es donde viene el tipo de sacerdocio que está en ese templo. ¿Qué dice? Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Entonces, nosotros podemos ver aquí una iglesia espiritual que nosotros llamamos como la novia de Cristo. Este es el templo, hermanos, que excede la gloria del templo de Salomón. Yo no puedo ver otro. El hombre puede construir muchas cosas, pero la gloria que excede para el Señor es, hermanos, nosotros. Amén. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que nosotros en estos tiempos no hemos entendido esta bendición. Amén. Cuando la iglesia nació, hermanos, allá en Hechos 2, en esta casa comenzando a ser, hermanos,
para Dios la gloriosa y espiritual casa o templo de Dios, y comenzó a construirse. Muchos, muchos y muchos. Sin embargo, el enemigo trajo confusión. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que trajo el enemigo en el tiempo de Zorobabel y Josué? 15 años peleando. ¿Y por qué? Porque el enemigo se metió y aparte de eso, los que no querían, no, que esa no es la visión, que esta es, y no se ponían de acuerdo, porque no había discernimiento, hermano. ¿Por qué hoy en día la gente se va de las iglesias? No, por eso. ¿Por qué cree? Por esto, por las divisiones, por la carnalidad, la corrupción religiosa. Y hoy en día, nuestros templos espirituales, muchos ya están en ruina. Eso que el Señor construyó, piedra viva, dice. Yo voy a usar tu material para construir ese templo. Y la gloria de Dios se va a hacer presente. ¿Por qué? Porque usted tiene algo en ese templo. ¿Qué es? Ya no son querubines, hermano. Nosotros somos los que adoramos. Tenemos la palabra. Tenemos la palabra, hermano. Eso es lo que mora en el templo. Su espíritu que nos da la revelación. Entonces, hermanos, nosotros vemos el templo de Salomón como algo único, pero quedó ruina y nunca más se volvió a levantar. ¿De qué está hablando, pastor? Si en lo material, hermanos, algo grande y hermoso es difícil, imagínense en lo espiritual. A Dios no le dolió, hermanos, que destruyeran el templo. A Dios le dolió lo que se convirtió ese templo. Porque la palabra de Dios y su espíritu estaban más. Era algo simbólico religioso. Fue el gran templo. Dios bajó y su presencia, pero siempre hablaban en pasado. Porque después de los primeros 20 años que tuvo Salomón, ya Dios ya no tuvo. Es más, a los primeros años, porque él desvió su corazón. Entonces, hermanos, cada vez que nosotros desviamos el corazón a Dios, es lo que queda en nosotros. Solamente decir cuando yo era, cuando yo fui, hablamos y testificamos de qué? De puros testimonios de hace 20 años, 15 años, 10 años. Pero no puedes tener el valor de decir qué es lo que Dios está haciendo hoy. Si ese es tu caso, tu templo está en ruina. Dios quiere que demos, hermanos, testimonio de su poder cada hora, cada minuto, cada segundo. ¿Ven? Como el resultado, hermanos, pasó el tiempo y llegamos al siglo XVI, donde Dios comenzó, hermanos, a recuperar la gloria de la iglesia. Y Él quiere que esa gloria de la iglesia exceda a Hechos 2. Si en Hechos 2 está la pura iglesia, amén, donde todo estaba en común, donde estaba la bendición, donde dice que cada día, amén, se añadía los que debían ser salvos. Nos queda mucho trabajo, hermanos, para llegar a esos días de la gloria de Hechos 2. Pero Dios no quiere que nosotros nos desanimemos. Dios quiere que entendamos que lo mismo que hizo en Hechos 2, lo está haciendo. Porque nosotros somos el templo y el material somos nosotros. Esa es la realidad, hermano. Ahora bien, hermanos, Ezequiel es una sombra de lo que iba a venir. Por lo tanto, nosotros podemos ver la interpretación del templo de Ezequiel a través de varias maneras. Y hay 3 maneras simbólicas de verlo, pero hoy no voy a hablar, hermanos, del templo de Ezequiel.
va a ser en otro tiempo y en otro tema. Sin embargo, sí quiero hablar acerca de una de ellas, hermanos. Y esta es la visión simbólica. Y esta visión, hermanos, es algo que nosotros los cristianos, hermanos, entendemos que es a través de nosotros como iglesia que Dios se va a dar. Porque si nosotros lo vemos bien, de una u otra manera, los sacrificios que habla, hermanos, en el templo de Ezequiel, todavía, hermanos, son acerca de sacrificios diferentes, como lo que son, hermanos, las descripciones de Éxodo, Levítico, donde estaban sacrificando. Nosotros en nuestro templo ya no sacrificamos esas clases de cosas. Amén. Entonces, Ezequiel, hermanos, es un libro para escudriñar y yo les invito, hermanos, a que sigan sintonizándonos para que usted pueda ver, hermano, el estudio de Ezequiel completamente y así, hermanos, hablar acerca de estas tres diferentes visiones en cuanto al templo de Ezequiel. Pero ahora, hermanos, quiero también hablarles que en ese templo Ezequiel fue un sacerdote y su propósito, hermanos, era de que él tenía que transmitir la visión a un mayor sentido de la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque él quería, hermanos, que cada persona que estuviera en ese templo fuera purificada, hermanos, obediente, que le sirviera a Dios. Entonces, estas imágenes, hermanos, tenían que tener un cumplimiento. Y ese cumplimiento, hermanos, lo podemos ver cuando Cristo comenzó a hablar acerca de él. Váyase otra vez al Evangelio de Juan, pero hoy vamos al capítulo número 2, verso 18. Porque aquí nos representa la palabra quién es y a dónde va ese templo. Amén. Del 18 al 21. Juan 2 del 18 al 21. Jesucristo estaba purificando el templo de Jerusalén. Fíjense bien, un templo grande, el templo de Herodes. Uf, grandísimo. Pero ese no es el templo que Dios está hablando. Dice la palabra, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, porque él como comenzó a sacar a medio mundo, ¿no? Digo, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Qué señal nos muestras para que tú hagas estas cosas? Amén. Verso 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba, escuche bien, del templo de su cuerpo. Cristo estaba hablando de un nuevo templo. ¿Del templo de qué? Nosotros, estas son evidencias en las cuales nosotros tenemos que tomar seriamente las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia del Nuevo Testamento no solamente está compuesta por judíos, también por gentiles y salvos. Amén. Y por eso, hermanos, nosotros tenemos que seguir viendo estas escrituras más de fondo. Si en algo usted necesita poner atención es en este momento de la bendición. Váyase a Efesios. Amén. Efesios capítulo 2, verso 20 en adelante. Amén. Efesios, hermanos, capítulo 2, 20 al 21. Marque estas citas porque son muy importantes en la fe cristiana. Amén. Dice la palabra del Señor. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Por qué otra vez habla de eso? Porque los apóstoles representan también de alguna manera la ley. ¿En qué manera?
Pues ellos tenían la ley, hermano. Ellos conocían la palabra, la Torá. Ellos conocían las escrituras, lo que nosotros conocemos como la Septuaginta. Todas esas escrituras ellos las conocían, pero también los profetas, hasta el fin. Y luego dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bueno, otra vez se está hablando de un edificio, pero ¿de qué edificio? Bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ningún templo material es santo, hermano. ¿A quién se está refiriendo? A nosotros y ustedes, piedras vivas. A usted y a mí. Y luego dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oh, quiere decir que adentro de mí va o está habitando el Espíritu Santo. Yo soy el templo, hermano, donde la gloria del Señor quiere estar presente. Amén. Pero también, hermanos, váyase a Primera de Corintios 3:16. Estas citas son muy importantes que las consideremos también, hermanos, porque nos da luz a toda esta bendición. Primera de Corintios 3:16 al 17. Aquí hay una pregunta. No sé si usted sabe esta pregunta, pero el Señor le pregunta hoy. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sabía usted eso? Y si sabía, gloria a Dios. Y si sabía, entonces, ¿por qué rechaza el sacerdocio? ¿Y qué es el sacerdocio? Apartarse. ¿Y qué es apartarse? Servirle a Dios. Amén. ¿Qué más dice? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Los viejos, los padres, los judíos que vivieron el tiempo de Salomón, lloraban. No entendieron por qué se destruyó ese templo, por su pecado. No entendieron por qué se estaba edificando otro templo y lloraron también, porque pensaban que no era el templo que estaba hablando. Amén. ¿Cuánta gente sigue buscando la iglesia perfecta? Pues sí hay iglesia, hermanos, y sí es apartada. Amén. El problema es que usted no se da cuenta de que su hermano y su hermana son templo de Cristo. Y usted rechaza esa bendición. Al nosotros rechazar el templo del Señor, lo estamos, ¿qué, hermanos? Destruyendo. ¿Cuántas personas son laceradas, quitadas, vituperadas, arrancadas, que ya no quieren saber nada más de Dios? Porque nosotros nos encargamos, hermanos, de venir con un tractor a destruir su templo. Hermanos, yo no puedo hacer eso en mi vida ni en la vida de nadie. El Señor dice, por eso aquí la palabra, si nosotros somos edificados juntamente. Aquí habla de qué, hermanos? De unidad. Y si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá. Amén. Entonces, aquí Dios nos habla que en 1 Pedro 5 vimos que somos piedras vivas. Amén. Y ahora también hay otra pincelada del templo que vio Ezequiel. Y esa pincelada es muy importante ponerla en contexto. ¿Ok? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Juan 7:37? Porque en Juan 7:37 habla de lo que está o debe de estar en nosotros, hermano. ¿Ven? Gloria a Jesús. Usted conoce bien esta escritura. Gloria a Jesús. Juan 7:37 y 38.
habla acerca de la promesa del Espíritu Santo. Bueno, ya soy salvo, ya soy nueva creación de Dios, soy templo de Dios. Pero falta su palabra y su presencia, el Espíritu Santo en mí. Cuando llegan, amén, hay algo, hay un cambio adentro de mí. Y dice la palabra, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Lo que tiene que ver con lo que estamos hablando, hermanos, la visión de Ezequiel, váyase a Ezequiel 47, 8 y 9. Ezequiel capítulo 47, 8 y 9 habla acerca de un río, aguas vivas, aguas que dan sanidad, aguas que cuando usted tiene sed ya no va a volver a beber jamás. Amén. Ezequiel 47, 8 y 9. Usted puede leer el contexto desde el verso 1, gloria a Dios, porque aquí habla acerca de que a la entrada del templo ve un río y comienza el estado del cristiano a los tobillos, a las rodillas, a los lomos y a nada. Amén. Entonces iba midiendo el río, pero ya como usted se sabe esa palabra y si no, pues escudriñela. Verso, hermanos, 8 y 9. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Cristo le dijo a sus discípulos, yo los quiero hacer pescadores de hombres. Muchos peces van a entrar a esas aguas y van a tener sanidad. Usted y yo, algún tiempo atrás, entramos a ese río. Nadamos en el río y obtuvimos sanidad. Y vimos que lo que nos hizo el hombre, el Señor lo puede sanar. Amén. Y nosotros nos aferramos a esas aguas y el Señor nos sanó, nos limpió por el lavamiento de su palabra. Es que Dios nos va a ir renovando. Entonces, ¿qué es lo que estoy hablando? Que literalmente Ezequiel vio lo que Ageo habló diciendo, porque fue algo correcto, porque los dos tenían la mente del Señor. Amén. Experimentaron y percibieron ese resplandor, la gloria de la iglesia recuperada. Amén. La preparada, la novia de Cristo, que nosotros leemos en los últimos capítulos del libro de Apocalipsis, porque ya hay, hermanos, un remanente grande y limpio allá. Ya vamos terminando, hermanos, casi. Gloria a Jesús. Váyase a Apocalipsis capítulo 21. Gloria a Cristo. Si Dios le place hacer un templo allá en su morada, gloria a Dios. Pero nosotros, hermanos, sabemos que nosotros somos parte de su obra, de su templo. Apocalipsis 21:3, ¿qué dice, hermanos? Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo
estará con ellos como su Dios. Lea Apocalipsis capítulo 22, verso 3 al 5. Aquí vemos ya algo futuro que no está pasando ahorita, hermanos, sino que va a ser cuando Él sea, hermano, nuestro vida, nuestra guía, nuestro todo. Amén. Gloria a Jesús. Dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Sé de que cuando nosotros repasamos la escritura y nos vamos a las epístolas, como la epístola de los Efesios, ahí en el capítulo 5, donde hace el paralelismo entre el matrimonio y la iglesia, que es un misterio. En el verso 32 nos dice, y grande es este misterio, mas yo os digo respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Ven? Es un misterio que el Señor le ha dado. Entonces, hermanos, Dios tiene un nuevo sacerdocio. Y acuérdense que por cada nuevo templo que era construido en Israel, Dios ordenaba a una familia o levantaba a un sacerdote. ¿Se acuerdan en el tabernáculo de Moisés? Dios ordenó a quién? A Aarón para ser el sumo sacerdote. Por lo tanto, el sacerdocio de Aarón gobernaba el ministerio del tabernáculo mosaico. En el tiempo de David, Abiatar era el sumo sacerdote. Por tanto, él y sus hijos eran los administradores y supervisores del templo de David. Pero finalmente, el templo de Salomón, hermanos, fue Sadoc y era el sumo sacerdote que supervisaba el ministerio. Entonces, aquí nosotros podemos ver, hermanos, este paralelismo tremendo. El Señor nos ha hablado acerca de eso, hermano. El Señor nos ha traído bendición. ¿Y qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. El Señor nos ha elegido, pero para ser llenos de unción, no de tradición. El Señor nos ha ayudado a elegir nuestra elección sobre nuestras personalidades. No es lo que yo puedo hacer, es lo que Dios va a hacer. Y el Señor, hermanos, nos tiene que ayudar a elegir la sumisión en nosotros, no la autoexaminación. Si yo me autojustifico, pues nunca voy a estar mal. Entonces, Dios ya nos enseñó en su palabra, hermanos, esa bendición. Entonces, voy terminando. Hermanos, estamos viviendo una hora en la que la mayor parte de los hombres viven para satisfacer sus propios corazones. Que el Señor nos permita, hermanos, ser aquellos que satisfacen el corazón de Dios, viviendo para hacer cumplir ese propósito. Acuérdese, pues, que el triple propósito de la recuperación de su obra mesiánica salvadora es a través de el conocer su voluntad, fe y obediencia, nacer por la palabra de verdad, que es la salvación, y ser parte del plan de Dios en nuestra vida, porque esto nos va a enfocar, hermanos, a vivir en ese sacerdocio diferente en Cristo. Y eso es el ministerio. Hermanos, el desafío está puesto. En la parte número 3 vamos a dar, hermanos, un ejemplo de cómo en la era de los jueces también Dios habló acerca de estas características. Por lo tanto, usted gócese y esperemos en el Señor la tercera parte de esta bendición. Padre, he predicado tu palabra es verdad. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, que nos enseñes a hacer tu voluntad. Y que cada uno de nosotros, Señor, aprenda a vivir como tú nos has pedido. Somos tu templo.
somos, Señor, el lugar de tu morada. Por lo tanto, necesitamos esforzarnos a caminar a una verdad muy, pero muy hermosa, que es la fidelidad de ti. Gracias, Señor. Síguenos enseñando, síguenos, Señor, atrayendo, síguenos, Señor, reanimando, así como esos valles de huesos secos, Señor, no quedaron más, sino que tú le diste, Señor, vida. Danos vida otra vez, Señor, para que sigamos, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.